Hola a todos, en el video se podrá observar la resolución de un ejercicio relacionado con retículas. El problema nos da la retícula L, donde A tiene por elementos A, B, C, D, E, F, G y H, y cuyo diagrama de Hash se muestra en la imagen. Nos piden determinar los complementos de todos los vértices de L. Además, nos piden determinar B unión H conjunción G y además B unión H conjunción B unión G. Y nos piden verificar si la retícula L es distributiva. Solución. Previo a determinar los complementos de todos los vértices, notamos que la retícula es acotada, con un elemento máximo que es D y un elemento mínimo que es C. A continuación determinaremos el complemento de D. Para ello, ten en cuenta que el complemento del máximo es el mínimo. Para nuestro caso, el complemento de D será C. Podemos afirmar que el complemento del mínimo es el máximo. Para nuestro caso, el complemento de C será D. Ten en cuenta que un elemento A' es complemento de A si A unido a A' es el máximo y A conjunción A' es el mínimo. A continuación determinaremos el complemento de A. Para ello, identificamos los elementos que no son comparables con A. Para nuestra retícula identificamos que los elementos que no son comparables con A son F y E. Estos elementos serán candidatos a ser complementos de A. Analicemos A unión F. En la retícula notamos que A unión F es G, pero G es distinto del máximo que es D. Luego analizamos A conjunción F. En la retícula notamos que A conjunción F es C. Entonces F no puede ser complemento de A. Seguidamente analicemos A unión E. En la retícula notamos que A unión E es D. Luego analicemos A conjunción E. En la retícula notamos que A conjunción E es C. De esta forma, podemos afirmar que E es complemento de A. A continuación determinaremos el complemento de B. Para ello, identificamos los elementos que no son comparables con B. En nuestra retícula identificamos que los elementos que no son comparables con B son H, E, G y F. Estos elementos serán candidatos a ser complementos de B. Analicemos B unión H. En la retícula notamos que B unión H es D. Luego analicemos B conjunción H. En la retícula notamos que B conjunción H es A. Pero A es distinto del mínimo que C. Entonces, H no puede ser complemento de B. Analicemos B unión G. En la retícula notamos que B unión G es D. Luego analicemos B conjunción G. En la retícula notamos que B conjunción G es A. Pero A es distinto del mínimo que C. Entonces, G no puede ser complemento de B. A continuación analicemos B unión F. En la retícula notamos que B unión F es D. Luego analicemos B conjunción F. En la retícula notamos que B conjunción F es C. De esta forma podemos afirmar que F es complemento de B. Seguidamente analizaremos B unión E. En la retícula notamos que B unión E es D. Luego analicemos B conjunción E. En la retícula notamos que B conjunción E es C. De esta forma, E también es complemento de B. Entonces, B tiene dos complementos, E y F. A continuación determinaremos el complemento de E. Para ello, identificamos los elementos que no son comparables con E. En nuestra retícula, identificamos que los elementos que no son comparables con E son
G, H, B y A. Estos elementos serán candidatos a ser complementos de E. Analicemos E unión G. En la retícula notamos que E unión G es D. Luego analicemos E conjunción G. En la retícula notamos que E conjunción G es F, pero es distinto del mínimo que es C. Entonces, G no puede ser complemento de E. Notamos que E es complemento de A. Entonces, se cumple que A es complemento de E. Seguidamente analicemos E unión H. En la retícula, observamos que E unión H es D. Luego, analicemos E conjunción H. En la retícula, notamos que E conjunción H es C. Entonces, podemos afirmar que H también es complemento de E. Entonces, tenemos por complementos de E a A y a H. Notamos que E es complemento de B. Entonces, se cumple que B es complemento de E. De esta forma, podemos afirmar que E tiene tres complementos: A, H y B. A continuación determinaremos el complemento de F. Para ello identificamos los elementos que no son comparables con F. En nuestra retícula identificamos que los elementos que no son comparables con F son los elementos A, H y B. Estos elementos serán candidatos a ser complementos de F. Analicemos F unión A. En la retícula observamos que F unión A es G, pero G es distinto de D. Luego analizamos F conjunción A. En la retícula observamos que F conjunción A es C. Entonces A no puede ser complemento de F. A continuación analicemos F unión H. En la retícula observamos que F unión H es D. Luego analicemos F conjunción H. En la retícula observamos que F conjunción H es C. Entonces podemos afirmar que H es complemento de F. Notamos que F es complemento de B. Entonces se cumple que B es complemento de F. Entonces B también es complemento de F. De esta forma, F tiene dos complementos, H y B. A continuación determinemos el complemento de G. Para ello, identificamos los elementos que no son comparables con G. En nuestra retícula identificamos que los elementos que no son comparables con G son H, B y E. Seguidamente analicemos G unión H. En la retícula podemos observar que G unión H es D. Luego analicemos G conjunción H. En la retícula observamos que G conjunción H es A. Pero A es distinto del mínimo que C. Entonces H no puede ser complemento de G. Analicemos G unión B. En la retícula podemos observar que G unión B es D. Luego analicemos G conjunción B. En la retícula observamos que G conjunción B es A. Pero A es distinto del mínimo que C. Entonces B no puede ser complemento de G. Analicemos G unión E. En la retícula podemos observar que G unión E es D. Luego analicemos G conjunción E. En la retícula podemos observar que G conjunción E es F. Pero F es distinto del mínimo que C. Entonces E tampoco puede ser complemento de G. Por lo tanto, podemos afirmar que no existe el complemento de G. Finalmente determinaremos el complemento de H. Para ello identificamos los elementos que no son comparables con H. En nuestra retícula identificamos que los elementos que no son comparables con H son G, B, E y F.
Estos elementos serán candidatos a ser complementos de H. A continuación analicemos H unión G. En la retícula observamos que H unión G es D. Luego, analicemos H conjunción G. En la retícula observamos que H conjunción G es A. Pero A es distinto del mínimo que C. Entonces, G no puede ser complemento de H. Seguidamente analicemos H unión B. En la retícula observamos que H unión B es D. Luego, analicemos H conjunción B. En la retícula observamos que H conjunción B es A. Pero A es distinto del mínimo que C. Entonces, B no puede ser complemento de H. Notamos que H es complemento de E. Entonces se cumple que E es complemento de H. Notamos también que H es complemento de F. Entonces se cumple que F es complemento de H. De esta forma, H tiene dos complementos, E y F. Con lo cual, hemos determinado los complementos de todos los vértices de la retícula L. Seguidamente responderemos al ítem B. Iniciaremos determinando B unión H conjunción G. Para ello, debemos determinar H conjunción G. En la retícula ubicamos el vértice H y el vértice G. De modo que H conjunción G es A. Luego determinemos B unión A. Ubiquemos en la retícula los vértices B y A. Entonces podemos afirmar que B unión A es B. A continuación determinaremos B unión H conjunción B unión G. Iniciaremos determinando B unión H. En la retícula identificamos los vértices B y H. De modo que B unión H es D. A continuación determinaremos B unión G. En la retícula identificamos los vértices B y G. De modo que B unión G es D. Finalmente determinaremos D conjunción D. Aplicando la ley de idempotencia, D conjunción D es D. De esta forma hemos dado respuesta al segundo ítem del problema. Finalmente responderemos al ítem C. El problema nos pregunta si la retícula L es distributiva. Ten en cuenta que la retícula L es acotada. Entonces, sea L una retícula distributiva acotada si un elemento tiene complemento y este es único. Para nuestro caso, L no es distributiva, ya que B tiene dos complementos, E y F. Entonces podemos concluir que L no es distributiva.